Hola, mi nombre es Francisco Mosso y te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial donde vamos a ver cómo importar y exportar los contactos de una cuenta de Gmail. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a entrar primero a contacts.google.com. También lo pueden buscar directamente en Google. Ponen contactos de Google y fíjense que el primer resultado es contacts.google.com. Entonces hacen clic acá. Obviamente verifican la cuenta con la cual están logueados. En este caso voy a entrar a esta, que es fmosesistemas@gmail.com. Listo. Entonces acá yo ya tengo cargado 5 contactos de prueba, con un nombre y apellido, una cuenta de mail y algunos teléfonos, obviamente ficticios. Vamos a ver que tenemos la opción de importar, que está acá, y acá arriba tenemos la opción de exportar. Antes estaba todo junto, después lo separaron. Entonces vamos a ir a exportar. Vamos a ir a donde dice, fíjense, contactos seleccionados, todos. Dejamos la opción CSV de Google y vamos a ir a donde dice exportar. Lo vamos a guardar, por ejemplo, contactos exportados de Google. Lo guardamos. Ya tenemos el Excel descargado. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a abrir Google Sheets. Podríamos hacerlo con el archivo Excel, con el programa Excel. Pero este es más cómodo. Entonces vamos a ir a Sheets. Nos logueamos en la cuenta que nosotros querramos trabajar. Vamos a ir a en blanco. Y luego vamos a importar este archivo que acabamos de descargar. Entonces venimos a importar. Ponemos subir. Y acá exploramos la computadora para leer este archivo que recién importamos. Hacemos clic en abrir. Google lo lee. Nos importa los datos haciendo clic acá. Y ya tenemos la hoja de cálculo, o sea, el archivo de Excel, como le quieren llamar ustedes, con toda la información. Nombre, apellido, nombre adicional. Bueno, acá tenemos todo. Fíjense que si sigo yendo hacia la derecha, tengo más columnas. Acá tenemos, por ejemplo, la cuenta de mail o el teléfono. Si nosotros tuviéramos otro archivo de Excel armado con datos, podríamos importarlo. Entonces vamos a mostrarles cómo lo importo. Acá vamos a poner uno más. Por ejemplo, vamos a poner Batman. Vamos a poner acá apellido, por ejemplo, Wayne. Y vamos a agregar una cuenta de mail, por ejemplo, batman@gmail.com, y un teléfono que sea todo 3. Entonces ya tenemos este contacto agregado. Ahora lo que vamos a hacer es poner archivo descargar. Y lo vamos a descargar como CSV. Acá, valores separados por comas, CSV. Vamos a guardarlo en la computadora. Por ejemplo, nueva lista de contactos. Lo guardamos. Volvemos a los contactos y para que ustedes vean cómo lo voy a importar, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a borrar todos estos. Los tildo. Vengo acá y pongo eliminar. ¿Desea borrar los contactos seleccionados? Sí, vamos a moverlos a la papelera. Entonces, en este caso ya tengo el listado de contactos vacío. Ahora sí vamos a ir a importar. Vamos a poner seleccionar un archivo. Y vamos a leer el archivo que acabamos de exportar, que es nueva lista de contactos. Hago clic acá. Luego hago clic en abrir. Y vamos a ver que dice cancelar o importar. Obviamente hacemos clic en importar. Esperamos unos instantes. En la parte derecha de la pantalla lo está importando. Ahí está. Entonces ahora ya tengo todos los contactos y fíjense que el que yo había agregado ya lo tengo. De esta forma pueden exportar y exportar lo que quieran. Obviamente esto es muy bueno para que tengan una copia de seguridad de los contactos o que de repente quieran copiar los contactos que tienen en una cuenta de Gmail hacia otra cuenta de Gmail. Espero que les haya servido. Pueden dejar sus comentarios y les dejo a continuación otra serie de videos que pueden ver en el canal. Muchas gracias y nos vemos próximamente.